Y bueno, abrimos este espacio para hablar de una temática que nos apasiona a los dos, que es cómo navegar la crisis y cómo ir desde la crisis a su zona de excelencia. Entonces hemos preparado esos últimos días pues una presentación, esta conferencia, y la idea es que por favor, si tenéis preguntas, estaremos encantados de contestar al final de la charla. Va a empezar Javier y luego voy a seguir yo. Y también nos gustaría que cada uno durante los 30 primeros segundos, si quiere y se quiere lanzar, se presente y bueno, y comunica también lo que le gustan hacer. Entonces, como dijo Javier, nos encontramos en un evento presencial profesional aquí en Valencia. Yo tengo un acento muy mezclado porque he vivido en 5 países y bueno, el español no es mi primer idioma, es el segundo. Soy francesa y española y he vivido en Inglaterra, Australia, Colombia, mi esposo es de Colombia, y Francia y España. Así que si tengo que decir una palabra un poco rara, sabéis por qué, ¿vale? Bueno, ya les cuento que esto va a quedar grabado, ya lo estamos grabando, así que bueno, lo van a poder ver otra vez. Y, y bueno, vamos a dar comienzo. Bienvenidos a todos los que están entrando en este momento. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como dijo Anaís, al final de la presentación vamos a responder preguntas, así que los invitamos también a que tengan un papelito y un lápiz por ahí a mano, porque vamos a plantear algunos ejercicios. Así que prepárense para los vamos a hacer trabajar un poquito. Genial. Muy bien. Acá dice que palabras nada, raras nada, hablas perfecto, dice Anaís. Ah, gracias, gracias. Genial. También una cosa, Javier, quería añadir que, claro, tú eres docente para las personas que ingresaron y que me conoce a mí, pero que no te conoce a ti. Eres ubicado en este momento en Uruguay, pero estás en Valencia de vez en cuando y aquí nos hemos conocido. Y también tienes una perspectiva a través de muchos años en todo lo que tiene que ver con PNL y también acompañamiento de personas a través del mundo profesional, organizacional y también personal. Entonces, tu fuerte, por decirlo así, y corrígeme si quieres sumar algo, es todo lo que tiene que ver con el neurocoaching y el liderazgo. Sí, sí, es así, es así. Yo creo que, viste que cuando nos definimos en un rol o en una identidad, yo siempre trato, cuando me preguntan qué hago, es muy difícil explicar qué hago porque son muchas cosas y me he dedicado a estudiar mucho y entonces, y no hay una calificación, no hay en que yo diga, bueno, yo encajo en esto. La verdad es que es muy difícil. Lo que sí te puedo decir que soy un apasionado y un enamorado y me enamoro de las personas de una forma profunda, porque siempre les digo a la gente que preparo, les digo, ustedes cuando vayan a trabajar con alguien, lo primero que tienen que sentir es cariño por esa persona. Si no lo sienten, no trabajen, porque no van a dar lo mejor, no van a ser auténticos, no van a ser verdaderos. Así que bueno, eso, un poco la propuesta también aquí es que nosotros ese encuentro que tenemos con Anaís, bueno, es porque también entendemos que hay que ser afectuoso con las personas y dar amor, porque lo que dan vuelve. Así que bueno, es así. Bueno, vamos a comenzar. Vamos por una presentación. Vamos a tener un poquito de música. Bueno, así que los vamos a invitar a que se conecten a CoCreate, que entren a la página aquellos que puedan porque es importante que puedan seguir las actividades que vamos a seguir compartiendo con Anaís, incluso con otros profesionales. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar
de la crisis a la excelencia. Eh, a todos nos pasan crisis. Las crisis son esos momentos de transformación, esos momentos que a veces son difíciles de transitar, que pueden ser muertes, que pueden ser separaciones, cambios de trabajo. Y a veces las crisis van transitando y a veces no somos muy conscientes de que están ocurriendo. Yo le había contado a Anaís en el año 2001, una de las crisis más difíciles que transité fue la muerte de mi hermano, yo con 35, él con 39. Y en ese momento hubo un momento de transformación, incluso en el mismo proceso de duelo, porque él estaba en el momento desahuciado, estaba muriendo y yo tomé la decisión de ser feliz, porque digo, si a mí también me puede pasar porque nadie tiene la vida comprada y dije, bueno, ¿qué voy a esperar para ser feliz? Y tomé esa decisión de, bueno, de ser feliz ahora. Aún en un momento de gran dolor, decidí ser feliz. Eh, y si eso lo podía hacer en ese momento, bueno, podía hacerlo todos los días. Y bueno, y ahí comenzó tal vez uno de los momentos de transformación que más pude llevar en el tiempo. Por supuesto que no es fácil, porque las crisis siguen ocurriendo, ¿verdad? Entonces, entender un poquito qué es esto de las crisis. A ver, a ver, ah, ¿qué está pasando? Porque tengo, a ver si tú me podés ayudar, Anaí, con esto, Sí, porque me volvió el sonido y no debería. ¿quieres A que ver, comparto yo a ver o si me podés, escuchas bien? desde el Canva, ¿de más? Nosotros estábamos viendo la presentación. Si quieres volver a compartir, a Vamos ver ahí. cómo. Pero ves, este es un momento de crisis. Hablando de las crisis, porque la realidad es que no podemos controlar todas las situaciones. No se puede controlar todo, no es posible. Entonces siempre va a haber cosas que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos limiten, que nos compliquen cuando no esperamos. Y a veces las crisis vienen de afuera, vienen del contexto. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esto. En este momento, la crisis aparece la música, no la puedo parar. Y esto no está programado. Y bueno, ¿y cómo resolvemos? Bueno, atendemos al contexto, tratamos de adaptarnos a lo nuevo y hacer los cambios que se puedan hacer. Ahora sí, Anaís. Sí, si Genial. quieres, dame la mano y la comparto yo. Dale, dale, vamos. Bueno, entonces, ¿qué es una crisis? Bueno, es un momento de ruptura, un cambio profundo, como esto que les decía de la muerte de mi hermano, en el que no hubo otra opción que buscar cambiarme a mí, porque mi hermano no iba a resucitar, sí estaba viviendo, pero en otro plano, en otro lugar, o en otro mundo. Y transitar los duelos también es algo bastante complejo. Si querés, pasamos una más. Bueno, dice Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna, nos da esta frase que tiene que ver con la transformación, con el cambio, y también nos da mucha responsabilidad. Esto de que todo ser humano puede ser, si se lo propone, arquitecto de su propio cerebro. Y el si se lo propone tiene mucho, encierra yo creo que la frase en sí. Si yo no quiero cambiar, si no encuentro la forma de cambiar y si no es mi deseo, si prefiero seguir donde estoy porque lo que me da, donde estoy cómodo, sufriendo, y bueno, no voy a cambiar. Entonces al cerebro primero le cuesta mucho cambiar, a nuestros cerebros les cuesta mucho cambiar, y es un desafío enorme, por eso el que sí se lo propone. Si yo busco realmente cambiar, bueno, voy a lograrlo, pero a través de mí mismo. No son los demás los que me hacen cambiar. O me adapto porque me ponen presión, porque si no me adapto pierdo esto, esto y esto. Y bueno, y puede ser algo que nos ocurra y bueno, puede pasar que a veces tengamos que adaptarnos porque la propuesta viene de afuera. Si quieres, seguimos uno más, Anaís.
Y entonces, ¿qué nos dice Santiago Ramón y Cajal? Y nos habla un poquito de la neuroplasticidad, del cambio neuronal, que tiene que ver con esta adaptación de nosotros a lo nuevo y poder dirigir nuestros cambios neuronales de una forma consciente. Ah, ¿vas ¿Qué para pasa abajo? ¿Hasta el mate? qué pasa cuando, cuando yo no estoy pudiendo transformarme? ¿Qué pasa cuando no puedo cambiar? Y bueno, voy a sufrir mucho más, voy a quedarme más tiempo en el sufrimiento. Entonces, si querés, vamos una más. Ese cambio neuronal del cual nos habla Santiago Ramón y Cajal tiene que ver con estas conexiones neuronales que aparecen nuevas, que si yo las potencio, se llama potenciación a largo plazo porque lleva tiempo cambiar, porque hay que repetir las cosas. Nuestro cerebro quiere la repetición para fortalecer ese tránsito neuronal y mientras se fortalece uno, se debilita el otro, el anterior. Y esa debilitación lleva a largo plazo de que se borren las antiguas formas de pensar, las antiguas formas de hacer, nuestros hábitos van cambiando. Entonces, esto acercarnos a la transformación, a lograr ese éxito, tiene que ver con nuestra decisión, tiene que ver con que nosotros podamos repetir las conductas para poder hacer que ese cambio se fortalezca. Y elegir, necesitamos elegir cómo cambiar. Si no elegimos, vamos a tener que adaptarnos. Y la adaptación es más tortuosa, es, es más dolorosa y lleva más tiempo. En cambio, cuando yo elijo cambiarme y sé para qué, el saber para qué tiene que ver con la motivación interna. Ser consciente de que si voy a cambiar, hay un para qué atrás de eso, un beneficio. Tal vez el beneficio tenga que ver con que me acerco, si quieres, pasamos una más, me acerco al cambio y ¿qué voy a encontrar? Resistencia. Mi cerebro se resiste porque mi cerebro no quiere cambiar, es un atorrante, no quiere cambiar. Damos una más. Entonces, estos motivos emocionales que los necesitamos para ese movimiento, de hecho la palabra emoción significa movimiento, esos motivos tienen que ver con un poco con a qué me voy a acercar y de qué me voy a alejar. Hay es como son imanes, como son dos imanes, que tienen que estar los dos enfocados para el mismo lado. O sea, me alejo de esto, pero también me acerco a esto. Y eso me impulsa en el movimiento emocional. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, dándome cuenta, siendo analítico, puedo tomar un lápiz y decir, bueno, si yo logro cambiar esto, porque a veces queremos cambiar y no sabemos cómo, y seguimos en ese lugar de la crisis y permanecemos ahí años, muchísimo tiempo, sin saber cómo hacerlo. Si queremos uno más, ¿y, y por qué estamos hablando de esto? Y estamos hablando porque nosotros es importante conocer nuestra biología, saber cómo funcionamos, comprendernos a nosotros desde lo biológico. Nuestro cerebro entonces tiene esta particularidad que nos impulsa, que nos acerca. Si yo no lo observo, si yo no me pregunto, si yo no me doy cuenta, voy a seguir parado ahí en un lugar estático, sin avanzar y sin cambiar. ¿Vamos otra? Bueno, entonces, ¿es mejor hacerlo por elección o por adaptación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo será mejor? Y yo estoy convencido que lo mejor es por elección. Si yo puedo elegir, entonces yo decido. Si yo me tengo que adaptar a lo que propone otro, y no me va a gustar, no va a ser tan lindo porque puede que tenga que sacrificar algún valor propio, puede que tenga que adaptarme desde las creencias, y no me gusta lo que me propone, pero claro, o tengo miedo, o no comunico, no hablo, o no pongo límites porque me cuesta poner límites, me cuesta decir que no, y cuando yo no puedo decir que no, entonces el otro no sabe. Y bueno, y ahí también empezar a ver que mis crisis a veces pueden estar un poco más allá, más profundas, ¿no? Entenderme y poder ir transitando estos cambios desde mí mismo por elección.
¿O no es más bonito poder elegir? Digo yo. Esto me hace acordar hay una orden religiosa que aquí en Uruguay que les eligen las parejas y dice, bueno, vos te vas a casar con... estamos hablando de algo del año 2025 y esto sigue ocurriendo, ¿no? Y bueno, esas cosas a mí me sorprenden. Bueno, vamos por uno más. Entonces, la excelencia como elección. Dice Paul Sartre, un francés, el conterráneo de Anaïs, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esta frase encierra mucho significado, pero sobre todo por la primera oración, que dice, somos lo que hacemos. Después lo de abajo, con lo que hicieron de nosotros, bueno, a veces transformar eso requiere esfuerzo, autoconocimiento, análisis y además voluntad y decisión. Vamos por una más. Entonces, la decisión diaria de superarme a mí mismo, de ser mejor que yo mismo, es un trabajo permanente, es un trabajo continuo, un trabajo de todos los días. Si yo en algún punto estoy bien conmigo, bueno, tal vez ya no tengo que cambiar, en ese punto tal vez no tengo que cambiar, pero el mundo va a seguir cambiando. Y si yo permanezco demasiado tiempo en un lugar y no me adapto a lo nuevo, créanme que vamos a sufrir las crisis. Por ejemplo, nosotros estamos en un mundo hoy que la tecnología avanza de una manera impresionante, hasta asusta con las inteligencias artificiales. Hablando con mi hija, me dijo, papá, vos tenés que ir por acá, porque me empezó a explicar. Y yo al principio resistencia. Y después digo, bueno, ¿qué pasaría si pruebo? Y bueno, y me entré a buscar, a ver, a utilizar la inteligencia artificial y digo, bueno, sí, tiene un montón de beneficios. Y esto también es atravesar las crisis, porque nos negamos a... ¿Vieron el cambio? Yo le decía que el cerebro se resiste a todo lo nuevo. Y bueno, sí se resiste. Alguien me va a decir, bueno, pero no podés utilizar la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que las cosas bien utilizadas, con un buen sentido y con valores humanos, no están mal usadas. Ese es mi pensamiento hoy. Tal vez si me preguntaban hace 2 años atrás, pensaba diferente. Y es eso, bueno, vamos a ir cambiando permanentemente en nuestras crisis internas. Vamos, uno más. Entonces, acá es importante no buscar la perfección. Si yo busco ser perfecto, me voy a frustrar, voy a ponerme estándares muy altos y va a ser muy difícil lograr un objetivo desde la excelencia. Cuando yo quiero ser perfecto, confundir excelencia con perfección es destructivo. Entiendan esto. Yo trabajo mucho en la parte empresarial y cuando estoy con los líderes, una de las frases que les digo siempre es, lo perfecto es enemigo de lo eficaz. Si yo quiero ser perfecto, voy a buscar el mínimo detalle, voy a querer que todo salga en el máximo nivel y me voy a poner obstáculos a mí mismo para avanzar. Entonces, ¿eso es realmente excelencia? Y yo les diría que no, que es una creencia que hay que ser perfecto y es una creencia irracional. Irracional significa que no se puede sostener con la razón. Entonces, sí ser auténticos y sí ser constante en esta transformación de la excelencia. Vamos uno más. Entonces, para llegar desde la crisis y poder llegar a la excelencia, necesitamos empezar a conocernos, a sabernos. Por eso hablamos un poco de nuestra biología. Por eso hablamos de poder reconocer en nosotros nuestros propios obstáculos internos, que me impide a mí llegar a ser mejor que yo mismo. Y muchas veces es esa zona de comodidad que me atrapa y mi cerebro es el que no quiere cambiar y está cómodo ahí, pero hay una parte de mí que sufre y no lo puedo, y no encuentro la forma de cambiarlo. Vamos por uno más. Entonces, la propuesta, una de las propuestas que vamos a hacer hoy,
es trabajar con un ejercicio gestáltico. Si ustedes tienen alguna hojita por ahí, les voy a pedir que vamos a hacer un triangulito o dos. Podemos hacer una torta, miren, les muestro la siguiente. Bueno, bueno, esto que dice Carl Jung es muy revelador, que dice que quien mira para afuera, quien mira hacia afuera, quien mira el contexto y se queja, no, quien mira y critica, ese está soñando. Y en cambio, el que mira para adentro y dice, bueno, ¿qué puedo cambiar en mí mismo? ¿Qué, de qué me doy cuenta de mí? Ese está despierto. Entonces, despertemos un poco y dejemos de soñar tanto y de perder el tiempo. De hecho, cuando las personas, ¿han visto personas que permanentemente se quejan? Se quejan del mundo, de la política, del fútbol. Ese, cada vez que se queja, tiene una descarga de dopamina y la dopamina empieza a ser destructiva en el cerebro porque genera una muerte de las neuronas. Entonces, estar atento a eso, que si yo me quejo demasiado, yo estoy siempre mirando y quejándome, mirando el informativo, cosa que es totalmente destructivo porque lo que nos da es razones para quejarnos y entras a quejarte permanentemente del mundo, pero seguís mirando el noticiero y bueno, vas a entrar en un mundo de la queja y te vas a transformar en un quejoso y tus neuronas van a empezar a morir porque la dopamina va a estar en exceso. Vamos uno más. Entonces, la propuesta tomando el papel y un lápiz, así que los invito al papel y al lápiz, es llegar a este círculo. Este círculo se llama la rueda de la vida. ¿Qué es lo que vamos a proponer? Bueno, observen ustedes, vayan mirando este círculo y vean cada uno de los círculos que nos llevan a un rol, nos llevan a un momento de nuestra vida en las relaciones. Y si miran, van a ver que cada área, si bien se tocan porque se vinculan, es independiente. Entonces yo en mi profesión, en mi trabajo, tengo que ser determinada persona con determinados valores. Valoro, por ejemplo, el cumplir, el ser responsable, eh, el ser honesto. Eso, en ese lugar son mis valores, son lo que me definen a mí como individuo. Posiblemente con mis amigos, y bueno, capaz que busque la diversión, la comunicación y el afecto. Y no es lo mismo, no puedo ser la misma persona con mis amigos, tampoco puedo ser la misma persona en mi familia, que capaz que lo que priorizo en mi familia es el amor, la comunicación, desde mi rol tal vez de padre o mamá o hermano, no sé, cada uno tiene un rol dentro de la familia. Y entonces nuestros valores individuales se definen de forma diferente, actuamos de forma diferente, somos individuos diferentes en cada situación. Si ustedes quieren ser la misma persona en todos lados, la neurociencia dice que no es posible, que aparecen circuitos neuronales distintos, que pensamos y sentimos diferente. Entonces, biológicamente no podemos ser la misma persona en todos lados. Esto para que sean conscientes de que cambiamos permanentemente según con quién estemos. Entonces, si miramos esto, la pregunta sería, ¿en cuál de estas áreas yo me enfocaría y que puedo ser consciente hoy que tal vez esté atravesando una crisis, tal vez no me guste donde estoy parado en este círculo en alguna de las áreas? O puede ser lo profesional, o puede ser el dinero, o puede ser la salud, o puede ser la familia, o puede ser las parejas, o puede ser el desarrollo personal. Y si yo empiezo a mirar, tal vez si no estoy cómodo, si no me gusta, si no me agrada, y esto lo va a hablar Anaís también, lo va a hablar de lo psicosomático, que además es precioso poder pasar por ahí. Entonces, si vamos a mirar esto, eh, busquen definir entre 0 y 100 qué tan conforme estoy en esa área. Elijan un área, ¿sí? ¿Alguno pudo elegir el área? Ahí está, a ver si. Elijan un área y bueno, y definan
¿Qué tan conformes están en esa área? Entre 0 y 100. Muy bien. ¿Encontraron un numerito? Y la pregunta sería, ¿puede que en esta área esté transitando una crisis en este momento? Y bueno, ¿y cuál me gustaría mejorar entonces? ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo me gustaría encarar esta área de mi vida? Si nosotros no nos preguntamos, nuestro cerebro va a seguir cómodamente en el mismo lugar. Entonces, preguntemos, hagamos este cuestionamiento a nuestro cerebro de qué es lo que podría mejorar. ¿Sí? Entonces, buscar estas respuestas, ser conscientes de que podemos tener miedo, que es normal tener miedo, y que tener miedo no significa que seamos cobardes, sino que nos pone en un lugar tal vez inquieto y que no nos agrada, pero nuestra decisión a avanzar está en nosotros, o sea, a pesar del miedo, a pesar de eso, poder dar ese paso más. Entonces, por eso dice acá, el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión firme de avanzar a pesar de él. En cada paso audaz forjamos nuestro destino y descubrimos nuestro verdadero valor y poder. Entonces, desafiar ese miedo, bueno, sean valientes, se enfrenten tal vez a alguna situación incómoda y bueno, y si deseo cambiar esto en mi vida, ¿de quién depende? ¿De los demás? No, depende de mí. Vamos por una presentación más. Entonces, dice Stanislav Barach, un biólogo que para mí es un referente también, de hecho tengo varios de sus libros aquí, él dice que la acción es miedo caminando. Y observar esto, que cuando vayamos a dar un paso, a hacer algo, a aprender algo nuevo, a buscar, a enfrentarnos a un desafío, y es posible que tengamos miedo, y que está bien tener miedo, no es malo. No significa que tener miedo es porque estoy haciendo algo mal. No, no. Tener miedo es normal. Y tomarlo como eso, como algo biológico. Y observarlo, decir, bueno, tengo miedo. Sí, tengo miedo. Inmediatamente que yo observo mi emoción, la emoción baja. Así que es algo también para que estén atentos a eso. Cualquier emoción que podamos sentir, tristeza, miedo, enojo, cualquier emoción que a nosotros nos incomoda, observarla, ponerle el nombre desde el pensamiento y el inmediato, la respuesta biológica inmediato es que la emoción desciende. Bueno, vamos, uno más. Entonces, ¿qué puedo implementar yo en esta área de vida? Fíjense que nuestros tiempos están acotados y esto nos lleva a ocuparnos de una área de vida, pero por supuesto que esa área de vida afecta a todas las demás. Entonces, preguntarme, ¿qué es posible? ¿Qué es posible que yo pueda implementar para avanzar en esta área de vida? ¿Sí? Y la pregunta, yo no la puedo responder, no les puedo dar un consejo. Además, todos los cerebros se resisten a los consejos, pero jamás se resisten a una respuesta propia. Entonces, si la respuesta viene de ustedes, de su interior, obsérvenla y observen a ver si es conveniente dar este paso y prestar atención a esta realidad. Dice la neurociencia, dice Nazaret Castellanos, otra referente en la genia total. Dice, la realidad es aquello a lo que le presto atención. Cuando yo miro un área de la vida y me enfoco en eso, esa es mi realidad. Si yo quiero manejar todas las áreas a la vez, voy a entrar en un caos en el cual mi cerebro se va a saturar, me voy a sentir estresado, no sé para dónde ir. Como dice un amigo, tengo 2 millones de cosas para hacer. Y cada vez que lo dice, digo, oh, pará, no son 2 millones, serán 5. Hacé la lista y van a hacer la lista y obviamente que no llega ni a 5. Entonces, cuidemos ese también esa expresión que nos decimos y estemos atentos a que la realidad es como la miramos, es como la entendemos. Bueno, vamos uno más.
Y bueno, si miro esa área de vida que yo quiero cambiar, que me gustaría hacer un cambio, ¿cómo afecta a las demás? ¿En cuál repercute más? ¿En cuál influye más de las otras? Observarla, decir, bueno, y decir, bueno, si yo quiero cambiar algo, como dice Einstein, loco es el que quiere un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Si yo quiero cambiar algo en mi vida, yo tengo que tomar acción y tomar una decisión y tener claro hacia dónde voy. Y activar mi sistema automático reticular ascendente que focaliza mi atención. Y si a mí me gustan, por ejemplo, los autos rojos o de tal marca, o me gusta tal cosa, yo los voy a ver por todos lados porque mi cerebro está preparado para eso. O busco un local para alquilar y los voy a ver por todos lados porque mi cerebro está entrenado para eso. Ese es el SARA, ese sistema automático reticular ascendente. Si yo lo sé usar, voy a funcionar mucho mejor. Bueno, vamos una más. Y bueno, esto es una frase que a mí me gusta mucho, que dice, tememos a volar, porque tememos al vacío, pero solo en el vacío podemos volar. Por eso cambiamos el vuelo por jaulas. Las jaulas son el lugar donde viven las certezas. Es bonita, ¿no? Es linda la frase, me encanta. Bueno, vamos por una más. Entonces, eh, desde lo que estamos haciendo, uno de los objetivos es también compartirles nuestras actividades personales. Yo estaré comenzando este 28, jueves 28 de agosto. Estamos hablando de poquitos días, de 12 días más. Estaré comenzando un curso de neurobienestar y también estaría haciendo un curso de neurociencia aplicada al liderazgo para dirigirnos, para dirigir a los demás, para motivar, para saber cómo interactuar, porque líderes somos todos, en la familia, con los amigos, en el trabajo. Podemos liderar en todos lados y hacerlo de una forma, primero, que sea ecológica, o sea, que sea bueno para mí y para los demás, fundamentada en valores, en la presencia de las fortalezas y en la motivación. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, tiene un enfoque que integra la programación neurolingüística, que tiene muchas raíces, que integra la experiencia de las personas, se trabaja muchísimo con las experiencias de las personas. Cada persona puede hablar incluso de sus temas personales, proponerlos. Acá hay muchísimo respeto. De hecho, si se graban los materiales, siempre se pide que se omitan nombres, incluso hasta pedimos permiso, bueno, esto lo quieren que se grabe, y algunos dicen, no, esto no quiero que lo graben, porque a veces tocan temas muy personales o incluso laborales, donde primero hay que preservar a la persona, pero cuando se trabajan las experiencias personales, ahí se ve realmente cómo se pueden aplicar, porque si no aprendemos de nuestras experiencias, estamos condenados a repetirlas. Entonces la experiencia se transforma en una experiencia cuando vos lográs aprender de eso y en el futuro hacerlo diferente. Eso es experiencia. La experiencia no es que vivís un montón de cosas, no, ¿qué haces con lo que viviste? Eso es experiencia. Entonces va a ser personalizado y en una evaluación continua de supervisión. Esto va a llevar unas 10 semanas, o sea que se va a trabajar bastante. Algunos han pasado por estos cursos, creo que Patricia ha sido una de ellas, y entiendo que ha sido muy efectivo y muy nutritivo. Así que bueno, yo los invito a que me contacten, a que me manden mensajes, si les interesa, yo con muchísimo gusto voy a tener una conversación individual, personal, y responderle a todas las preguntas. Muy bien, Anaís. Bueno, acá tengo algunas devoluciones de algunos alumnos. Eh, Martín dice, siempre digo que es como magia, estoy muy contento del rumbo que tomó mi vida y luego del curso con Javier, porque él ha transformado su vida, él ha pasado de trabajar como empleado a empresario y es precioso lo que hizo de sus cambios.
Eduardo dice, pasar por el curso me dio la posibilidad de darme mi potencial, aprendí a confiar en mí a nivel personal, como padre, como hijo, como pareja, como empresario. Y lo particular de Eduardo es que en ese tránsito del curso, incluso hasta se separó de su pareja y hoy está muy bien. Vieron que a veces estas crisis que a veces nos podemos venir y bueno, Moriana dice, ha sido muy transformador para mí, como para mi pareja a nivel físico, a nivel mental. Y además ella se dedica a la parte terapéutica y está utilizando muchas de las herramientas que yo siempre la estimulo a que lo siga haciendo. Y bueno, las experiencias que cada uno tiene son particulares e individuales. Bueno, vamos por uno más. Así que yo les invito a que si tienen alguna pregunta, que la anoten por ahí y bueno, con muchísimo gusto iremos respondiendo. Bueno, yo los voy a dejar con Anaís. La verdad, muchísimas gracias por haberme prestado toda esta atención. Pues muchas gracias, Javier. Espero que todo el mundo se nutrió como yo me he nutrido de todo el conocimiento compartido. Y ahora voy a continuar con mi perspectiva. Yo soy consultora y coach de talento después de haber hecho una carrera en marketing y comunicación porque he hecho una maestría y luego tuve un recorrido internacional en todo lo que tiene que ver con el marketing y comunicación. Y ahí quiero empezar compartiendo una experiencia personal. Os quiero compartir cuando el éxito no se sentía éxito como éxito para mí. Eso es algo que no se ve en un currículum y sí estuve trabajando en Mónaco después de haber hecho mi maestría. Es un entorno elegante, exigente, con marcas de alto nivel, eventos glamurosos, contactos internacionales. Sin embargo, recuerdo estar en mi escritorio un lunes a la mañana y preguntándome, ¿por qué estoy aquí? No me siento feliz. Veo que hay algo más. Y eso es una de las crisis que quiero compartir con vosotros. Llegué a ese punto porque para mí llegar ahí era como lo que pensaba yo un sueño. ¿Por qué? Porque me empujé a estudiar, me empujé a hablar inglés y eso que marchaba de muy lejos, porque desde pequeña estuve diagnosticada, no me gusta utilizar esa palabra, pero con dislexia severa. Y a lo largo de mi camino me he demostrado que lo pude sobrepasar, que pude incluso aprender un idioma que era el inglés en esos momentos que no tenía muy buenas notas y bueno, lograr una maestría internacional marketing en inglés y luego un puesto de trabajo ahí sonaba como éxito. Pero entonces yo me sentía desconectada, me sentía vacía después de un año más o menos. Eso fue progresivo, fue silencioso y eso fue una crisis profesional real. Y eso me obligó a mirar hacia adentro y a preguntarme que aunque parecía correcto, pues eso no es lo que había venido a hacer aquí en la Tierra. Y emprendí un viaje donde solté absolutamente todo y me fui a Australia sola con mi maleta. Tuve experiencias maravillosas de libertad donde pude viajar, reconectar conmigo, con mi esencia y a lo largo de mi camino me llevó a conocer una persona con quien he trabajado durante un año a su lado que se llama Russell Wiley. Y ahí es donde me empujó a justamente conectarme a algo más humano, de desarrollo humano, porque yo siempre estuve súper interesada en esas temáticas y me trabajé y me sigo trabajando. Y el camino profesional que estoy construyendo cada vez, cada día, es cuando me pregunto si estoy cada vez más conectada a lo auténtico. Así que para algunos puedes ver que no es un camino fácil o un camino difícil, pero yo creo que cada persona tiene un camino propio. Y entonces ahí os hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido como una sensación de que tu vida profesional estaba bien, pero tú no estabas bien dentro de ella?
Tal vez no era un lugar, no era el lugar que fallaba, pero tal vez tú has evolucionado demasiado y el entorno ya no reflejaba todo el conocimiento y tu evolución de lo que tú has trabajado de tú mismo. Entonces, aquí os invito a reconectar con vosotros, porque la zona de la excelencia no se construye desde el deber, pero se construye desde de verdad lo que te hace sentir vivo. Eso es la guía. Así que juntos vamos a ver cuatro claves. Empiezo con la primera, perdón. Reconoce tu momento de crisis. El primer paso para salir de la crisis es no huir de ella, es reconocer que estás en una. Y suena obvio, pero muchas veces nos volvemos expertos disimulándola. Hoy tengo mucho trabajo, no estoy muy ocupado, ocupada, y al final es una forma de no enfrentar. No pasa nada, hay momentos, pero si persiste, resiste. Así que se- para compartir esa primera clave, os pregunto, ¿y si te dijera que la crisis era una invitación a comenzar una transformación? Que había señales que eso te muestra que estás en una crisis profesional o personal. Ahí coge un ejemplo propio, pero puede ser de todas las áreas de la rueda de vida que comentó Javier. Y entonces os comparto cuatro señales que uno está en una crisis. La primera, una desconexión interna, es decir, cuando te cuesta ilusionarte de proyectos de logro. Luego, una inercia, que actúas en piloto automático sin creatividad, sin motivación. La tercera, una desalineación, ¿sí? Con tus valores, porque tus valores interna es como tu brújula y si no está conectada con tus valores, pues entonces no coincide y no fluye. Y la cuarta son las sensaciones física y emocional. Hace más de un año y medio estoy estudiando todo lo que tiene que ver con la psicosomática, es decir, que cuando el cuerpo habla y eso se puede manifestar con un cansancio persistente, una irritabilidad, una falta de foco. Entonces la crisis no siempre gritas y no gritan, a veces susurra. Obviamente hay crisis que son muy fuertes, pero también las crisis silenciosas es donde quiero poner el foco porque es la crisis que no queremos escuchar. Y es tu responsabilidad de ver la oportunidad donde otros no ven esas oportunidades, pero ven amenazas. Así que os invito en un papel a preguntar que si tú evalúas ahora tu nivel de energía de 0 a 10, ¿cuál sería el número que pondrías a tu nivel de energía? Y también pregúntate, qué tendría que pasar, perdón, para subir 2 puntos? Estamos hablando de 2 puntos más para subir tu nivel de energía, porque al final los cambios son pequeños pasos. Y me gusta decir que la incomodidad es la brújula que te señala hacia dónde tienes que ir para tu próximo nivel. Por eso que reconocer un momento de crisis, como dijo Javier, es mucha valentía y es no rendirse, pero elegir y tener ese coraje, ¿no? Vamos con la segunda clave. Para pasar de la crisis a la zona de excelencia, descubre tus talentos, porque hay algo único en ti, un color muy especial, y es por eso que viniste aquí en la tierra también, para ponerlo en la luz. Por eso que hablamos de potencial, pero el potencial cuando lo tocas y lo aplicas se vuelve exponencial. Así que cuando una persona tiene un talento, parece tan natural que cuesta reconocerlo. Porque claro, es como respirar, es tan obvio,
que ya olvidamos que estamos respirando, pues un talento es igual. Entonces, el segundo ejercicio que os invito a hacer después de esa charla es preguntar a vuestros seres queridos y a las personas genuinas alrededor de vosotros, ¿cuál es mi talento? ¿Qué ves en mí que es especial con respeto a los demás? ¿O cuáles son los talentos por los cuales me llamas? Y voy a compartir esa frase de Einstein que me encanta. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas un pez por su capacidad para trepar a un árbol, vivirá, toda su vida creyendo que es un estúpido. Entonces eres tú que tienes que evaluar si eres un pez o un mono. Y todo está bien, cada uno tiene un talento. Y os quiero compartir un estudio que se ha hecho a través de este libro que se llama What's Your Genius? El autor es Jay Niblick y el prólogo es de Tony Robbins. Fue un estudio muy largo de 7 años donde participó un poquito menos de 200.000 personas, 23 países. Y todas esas personas estaban justamente personas de alto rendimiento y se buscaban las claves en común para justamente navegar y estar en esa zona de excelencia. Entonces, para elegir este punto de partida de tu transformación, te voy a compartir el jugo, lo que salió de esta experiencia y estudio. Primero, cuando más sabes quién eres y más vives en coherencia, con eso más te acercas de tu zona de genio. Y la fórmula que vieron en común es la siguiente. Más tienes un nivel de autoconciencia, autoconocimiento aplicado, sumado a un nivel alto de autenticidad, resulta que estás en tu zona de excelencia, lo que llaman ellos the genius performance. Y esas tres frases me gusta compartirla. Entonces, cuando descubras quién soy, seré libre. Al final, yo creo que es un camino, no hay nada fijo y nos descubrimos todos los días, pero es verdad que si conocemos esa base nuestra, pues todo fluye más porque sabemos tomar mejor decisiones. Entonces, sé tú mismo y el genio es la capacidad de llevar a la práctica lo que hay en tu mente. Pero claro, para eso hay que a veces quitar los velos de todas las proyecciones que estuvimos, con que estuvimos creciendo, etcétera. Y claro, eso también se llama valentía porque es una elección. Y de último, para compartir la segunda clave de los talentos, os quiero compartir tres pilares, porque si descubres tu talento, lidera desde tu esencia. Entonces, lo primero es el cómo. El cómo es la escuela que se ha desarrollado de Carl Gustav Jung y también William Moulton Marston. Ellos evaluaron y miraron a cómo prefieres tú utilizar tus habilidades basada en tu estilo de comportamiento natural. Sí, he dicho natural, porque si es natural, no estás en adaptación. Y todo lo que es natural no te consume energía, pero te suma energía. Entonces, eso es la parte visible del comportamiento, el cómo de una persona. Luego pasamos al por qué. En el por qué también entra el para qué. Y eso es la escuela de psicología de Edward Sprangel de Estados Unidos y Gordon William Allport. Entonces, ellos evaluaron que tenemos palancas de motivación donde todas nuestras creencias se suman en 7 pilares y hace que tenemos palancas de motivación, donde vamos a poner de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo de manera totalmente fluida. Y entonces eso tiene que ver con justamente el compromiso y las motivaciones tuyas. Si tú ¿Qué rellenas es tus eso dos, de ese coso? Nicolás, lo siento, pero te escucho. No se dio cuenta, gracias.
Y entonces ahí es súper importante porque si tú entiendes tus dos motivadores, vas a tener mucho más energía. Y el último es el qué. El qué de una persona y qué viniste a hacer en la tierra del foco de qué estoy llevando para bien, para bien. Entonces, hay ese trabajo que hice Robert Hartman, que casi ganó el premio Nobel, pero al final se murió justo este mismo año, así que no pudo lograr ese título. Sin embargo, él ha hecho un estudio y ha desarrollado la ciencia de la axiología, y es la ciencia donde nuestro cerebro clasifica a la hora de tomar decisión tres pilares grandes. Y ahí es totalmente algo inconsciente, pero todos clasificamos como esos tres ejes. Entonces, él miró a las competencias blandas y a las tomas de decisión. Y Javier, me uno a ti diciendo que el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Es verdad que hoy en día el cociente intelectual está un poco cada vez más en competición con la inteligencia artificial, ¿vale? Eso es una realidad y va a ir creciendo. Y hoy en día los expertos hablan de qué van a, cómo va a ser la educación en unos años. Porque claro, al nivel de cociente intelectual está tan rápido que es que la gente se siente un poco perdida. Pero os digo, de verdad que el futuro es vuestro programa mental y vuestra parte emocional más que todo, porque si tú tienes una inteligencia emocional muy alta o multiinteligencia, porque la inteligencia se mide de varias maneras, pues ahí es donde hay justamente el poder de poder adaptarse a cualquier situación desde la elección. Así que eso os pertenece. Y yo trabajo con mis clientes a través de esos tres pilares y tres herramientas científicas de multiciencia que está utilizada también para las empresas del Fortune 500 al 90%. Entonces, os comento que se llama el DISC Index, Value Index y el Attribute Index. Hacia la presente no lo hacía en español, lo hacía en inglés y en francés y estoy abriendo mi servicio en español. Y aquí, en el centro de esos tres pilares, es donde hay la zona de la excelencia, the genius performance, el cómo, el por qué y el qué. Y el entorno también nutre y lleva esa zona de excelencia. Así que os quiero compartir una frase. Cuando trabajas desde tu naturaleza, el esfuerzo se convierte en energía. Y tenemos todos 24 horas al día, entonces más estamos en nuestra zona de excelencia y en una energía alta, más atraemos cosas en ese aspecto y sentido. Así que vamos por la tercera clave. Programa tu narrativa interna de elección. Y os quiero compartir el círculo de control. Hay tres círculos. El círculo de preocupación es lo que no se puede controlar y que son factores externos. El tiempo, la paz en el mundo, el transporte público. Eso es algo que no podemos controlar. Sin embargo, si miramos en el círculo, el más central, es el círculo de control. Es donde al 100% depende de ti, de tu selección, de tu pensamiento, de tu palabra, de tu decisión y tus compromisos. Y desde ahí vas a poder tener una influencia y eso se llama el círculo de influencia. Mi reputación, que quien me sigue en las redes sociales, eso es externo, pero tú vas a tener una influencia sobre eso. Y hay Viktor Frankl que compartió esta frase que os quiero compartir hoy. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Así que vamos por la cuarta clave, diseña un microplan de acción.
no te queda en este lugar. Entonces, otra vez en un papel, piensa en todo lo que hemos visto hoy, el momento de crisis, tus talentos naturales, tu narrativa interna, ¿vale? Y os pido de escribir una pequeña acción. No tiene que ser demasiado complicado, una acción que esté en tu círculo de control y donde tú te vas a acercar a tu zona de excelencia. Y así pones una hora y una fecha y lo compartes con una persona genuina para ti o te lo mandas en tu propio WhatsApp, como si sellabas ese compromiso contigo. Así que el cambio no es un evento, es un proceso y queremos todo ya, 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 pero es un proceso y si tú sigues los pasos con consistencia, vas a tener claridad. Entonces, reconoce tu momento de crisis, descubre tu talento natural, reprograma tu narrativa interna y diseña un plan de acción, porque tu zona de excelencia no se trata de construirla desde un gran salto, sino de hacer los pequeños pasos y más que todo con intención. Así que no podemos elegir lo que nos va a pasar. Por ejemplo, Javier al principio de la charla habló de un problema técnico que hemos enfrentado por el tema de la música. Vale, pues había varias formas de responder y al final eso es una mini crisis, si lo puedo llamar así, pero al final todo es eso, es una elección. Y yo, si estoy aquí enfrente de vosotros hoy, es que yo creo firmemente en el potencial del ser humano como transformador y para trascender crisis. Y hoy más que nunca hay muchas oportunidades y hay que ir a buscarlas y hay que ir y hay que verlas. Y voy a compartir un poco lo que hago como trabajo uno a uno en la zona de excelencia. Primero, tú eres el creador de tu vida, el autor, el arquitecto. Y eso es el camino. Primero ser, luego hacer y por fin tener por consecuencia. Entonces, no se trata de cambiar quién eres, sino de liberar quién eres tú de verdad desde el ser. Y yo he creado ese programa uno a uno para justamente encontrar la zona de excelencia a través de los talentos, a través de los tres pilares que he compartido. Es un trabajo que en empresa funciona súper bien, pero yo personalmente cuando pasé por mi propio proceso y he trabajado más que todo con personas expatriadas, no tuve retroalimentación negativa, al contrario, eso fue un 100% de éxito para justamente alinear desde el ser cada persona. Entonces, ahí lo estoy abriendo en español. Mi última cliente, Mimi, pues me siguió en este proceso y me dijo, tanto al nivel personal que al nivel profesional, entiendo que al final no soy rara y entiendo cada parte de mí de manera más tangible, lo que me permite elegir. Aquí tenéis el QR para saber un poquito más sobre lo que hago y estaré encantada de contestar a todas vuestras preguntas. Aquí he puesto 3 casos de éxito. Uno como un emprendedor de Sydney que él se fue allá y decidió emprender y fue un éxito total. Pero claro, fue un éxito total porque él cuando me contactó me dijo, Anaís, yo quiero ser feliz, pero quiero ser feliz desde mi propósito, desde quién soy y crear una empresa que tiene sentido para mí, porque él ya tenía varias empresas abiertas en el pasado y no encontró este momento de alineación y felicidad. Así que eligió crear algo desde una alineación más profunda. También Victoria, en Mónaco. Es verdad que es una persona que tiene un perfil que es súper ejecutiva en la parte financiera y entonces necesitaba entender
sus talentos para justamente no sentirse tan distanciado de los demás y justamente aportar desde justamente su propósito. Y también fue poner, ese trabajo fue de poner mucha luz en su trabajo y justamente en su comunicación. Y también Nikki de Melbourne. Ella es justamente una persona de recursos humanos que estaba siempre apasionada por esa parte y que necesitaba más que todo alinear su comunicación a quien era. Hicimos todo ese trabajo y para mí fue un gran honor compartir con ella. Así que os doy las gracias por venir un sábado en pleno verano, el 16, y estar con toda esa motivación. La verdad que me toca mucho y nos toca mucho también a Javier. Así que hoy has dado el primer paso y gracias por estar aquí para uno mismo al final. Así que reflexiona, toma conciencia y que sea solo esta charla. Espero que hemos implementado una pequeña semilla de positivismo y adelante. Ahora podemos contestar a las preguntas. Bueno, ¿querés dejar de compartir? Ay, Sí, ¿querés ya dejar de está. compartir? Y abrimos, así vemos las caras de... Sí, sí, sí. Y las verdades muchas veces están dentro de nosotros y estamos perdiendo el tiempo mirando afuera. Y esto vuelve a lo que decía Jung, quien mira para afuera sueña, quien mira para adentro despierta. Entonces, lo que nosotros hacemos con Anaís es acompañarlos a enseñarles a mirar para adentro, a preguntarse, a cuestionarse, a observarse, a conocer el cuerpo. Y ahí aparecen las respuestas que estaban escondidas. Pues con todo hecho dicho, de verdad que es un placer. Ahora ya estamos a punto de cerrar y gracias a todos. Estamos aquí para vivir la vida, así que adelante con todas y con todo. Y bueno, es gratis de pensar positivo, os los recuerdo. Bueno, Bueno, un feliz si quieren, sábado, un feliz a ver domingo. si Ah, quieren nos hacemos una fotito todos, a ver si podemos ver sí, ahí, sí, a a ver ver, si hacemos una sí, captura de pantalla, les voy a invitar a que abran las cámaras, los que sí. puedan, por favor.